Gloria a Dios. Dice así, hermano, que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde en el lago, que arde con fuego y azufre. Hermano, una cosa es ser algo y otra cosa es en determinado momento practicar algo por error o por impulso. Por ejemplo, una persona que se aira, por una determinada situación en un momento determinado porque fue provocado a ira, como dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Solo lo estoy poniendo como ejemplo, pero una persona que se aira en un momento determinado porque fue provocado a ira, es una persona que en ese instante manifestó algo que del hombre natural, que porque está en el cuerpo, porque nosotros aunque estemos en el cuerpo, realmente dice que igual que aunque estemos en el mundo, no somos del mundo, y aunque estemos en el cuerpo, no somos carnales, si realmente vivimos en la verdadera intimidad con el Señor y en su obediencia, sino que dice que somos espirituales, porque así es que dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él se no ocurre, no las puede entender. Entonces, si hay un hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hay un hombre espiritual. Y una persona, porque se aire en un momento determinado, por alguna situación, no es que ya sea carnal, sino que es un hombre espiritual, pero que en ese momento fue provocado a ira, como el pueblo provocó a ira a Moisés en un momento determinado. Pero Moisés, ¿qué era? ¿Un hombre airado todo el tiempo? ¿Eso era Moisés? No. Más bien dice que él era el hombre más manso de toda la tierra. Y entonces, en ese momento fue provocado a ira y en ese momento él pecó. Pero diferente a eso es que una persona sea algo porque eso está impregnado en su espíritu. Este es llamado iracundo. Eso, por ejemplo, alguien que continuamente es así, es una persona iracunda. Y así con todo, ¿verdad? Así con todo, que alguien cometa un error, de pronto lo tomaron de sorpresa y de pronto se sintió una presión, mintió y se arrepintió después, luego, como cuando Pedro negó al Señor, fue presionado en ese momento. Ahora, esto no es para justificar nada, sino para hacer entender realmente lo que se está diciendo, porque el Señor está diciendo, mira bien, los cobardes e incrédulos, no alguien que en un momento hizo algo así o que en un momento dudó, sino que es así. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Porque eso es lo que es la persona, su espíritu es formado en esas cosas, su espíritu es formado por esas cosas entonces quedan impregnadas en su espíritu, y por eso es que uno en la continua comunicación y vida con el Señor y dirección del Espíritu Santo, uno va siendo libre de todas esas imperfecciones, que son las debilidades que tiene el hombre, y de las cuales el Señor dijo que esas serían libradas con el poder de Dios, porque con su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando nosotros le entregamos al Señor todas esas debilidades, entonces su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Así dice, cuando Pablo le pidió al Señor y le dijo que le quitara el aguijón que tenía en su carne, el Señor le dijo, dice que 3 veces le pidió respecto a esto, y el Señor le dijo, bástete mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la debilidad del hombre son muchas las debilidades del hombre. Pero el asunto para que el poder del Señor se perfeccione en nuestras debilidades es que verdaderamente nosotros reconozcamos nuestras debilidades. Que nosotros entendamos que realmente somos una u otra cosa, que nosotros nos sorprendamos que continuamente nos estamos airando, que continuamente estamos mintiendo, que continuamente estamos codiciando todo lo que vemos. Entonces allí está el escudriñarse a sí mismo, allí está el probarse a sí mismo, como cuando dice,
probaos a vosotros mismos, búscamelo esto por favor, como cuando dice, probaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es probarse a sí mismo. Entonces, porque uno no se conoce cosas profundas del corazón, esa se le pregunta al Señor. Eso es lo que clama David a Dios cuando dice, líbrame de los errores que me son ocultos, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Eso está en el Salmo 19:12, solo para hacérselo saber, no para necesidad de ir allí. Pero dice que él le pedía al Señor por aquellos errores ocultos, que Dios lo librara de esos errores ocultos. Pero eso, aparte de eso, es probarse a sí mismo. Uno no puede probar lo que uno no conoce de sí mismo. ¿Se entiende? Uno debe de mirar por la Escritura realmente lo que acontece, realmente cómo está su vida delante del Señor. Por eso es que tan importante la continua comunicación con Dios y la continua llenura del Espíritu a través de las Escrituras, no solo de la oración, de la Escritura, que te alumbra el entendimiento para entender realmente cómo está viviendo uno, cómo está caminando uno, cómo está haciendo uno las cosas. Porque de lo contrario, los errores que tiene se le van impregnando en el corazón. Pero voy allá, donde dice el Señor acerca de estas cosas. Habla acerca de los cobardes, habla acerca de los incrédulos, habla acerca de los abominables, habla acerca de los homicidas, habla acerca de los mentirosos y demás cosas, hechiceros, idólatras y demás, hermano, fornicarios. Pero lo primero que se ve allí es acerca de los cobardes, y es algo que el Señor me estaba allí enseñando algo de esto. Dice que los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Hermano, son muchas las áreas en que el hombre trabaja en su vida, y cuando se habla de cobardía se puede tomar a diferentes puntos, pero no se refiere a todo tipo de cobardía, porque una cosa es tener temor de Dios y otra cosa es tener temor del hombre, porque el temor de Dios se debe de tener, pero no el temor del hombre. ¿Se entiende? Así dice el Señor. No temáis a los que matan el cuerpo, temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Entonces, si hablamos de temor por decir temor, no se refiere a todo, porque hay un temor que es bueno, pero hay un temor que es malo. ¿Entiende? Como también cuando dice Pablo, bueno es tener celo en lo bueno siempre. Y si bueno es tener celo en lo bueno siempre, es que hay un celo que es malo. Así con esto de los cobardes, no se refiere a todas las cosas de la vida, porque la cobardía que lleva al hombre al infierno, no se refiere a que el hombre le tenga miedo, por decir, a los perros, o que el hombre le tenga miedo a las bombas. ¿Ya entiende? O que el hombre le tenga miedo, se asuste de pronto cuando venga un terremoto, como hay personas por ahí que condenan por este tipo de cosas. ¿Cómo tú que eres cristiano y le tienes miedo a la rata? Mire, hermano, o le tienes miedo a la serpiente. Eso es algo natural, porque eso no proviene de un espíritu corrompido. Eso no proviene de un espíritu errante y extraviado que no ama al Señor y que no tema a Dios y que no obedezca a Dios. Eso es algo natural en el cuerpo. Entonces, no se refiere a esa cobardía. Porque hay personas que son valientes para beber vino, pero cobardes para con Dios. Eso dice la Escritura en el libro de Isaías, capítulo 5, cuando dice, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. O sea, que hay una valentía que es buena, pero hay una valentía que es mala. No son cobardes para beber vino, sino que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebidas. Entonces esto, aunque es más profundo que eso, lo pongo como ejemplo para que se entienda que cuando habla de los cobardes, porque las personas toman la Escritura a la ligera, pero no es así. Toda revelación se debe de buscar por el Espíritu Santo, el cual habla al oído por todas las cosas. Habla todas las cosas, pero cuando uno verdaderamente entra en su conocimiento. ¿Se entiende, hermano? Entonces, así mismo es con los cobardes. ¿Cuál es la cobardía que es abominable al Señor? Este es el miedo al hombre para declarar toda justicia y toda verdad. Este es el miedo al hombre para proclamar
verdad, fidelidad, salvación, y para declarar lo que está bien y lo que está mal cuando realmente es del Espíritu de Dios revelado por Él. Este cobarde no es vaso de honra en las manos del Señor, porque el verdadero que es vaso de honra en las manos del Señor debe de no tener miedo al hombre en nada, porque por el hombre tener miedo al hombre no declara la verdad. Este cobarde se refiere, que habla Apocalipsis 21:8, que los cobardes e incrédulos, empieza por los cobardes, este cobarde se refiere a aquellos que son cobardes para proclamar la verdad del Espíritu Santo, aquellos que son cobardes a la hora de ver las acciones de los llamados creyentes y no corregirla y no enseñar la verdad y no reprenderlas. A esto se le llama cobarde, porque cuando la persona es así, cuando la persona es de esta forma, la persona está siendo copartícipe de pecados ajenos, no reprendiéndolos, no corrigiéndolos, siempre y cuando sea dirigido y enseñado por el Espíritu Santo. No este celo diabólico que hay hoy, que vienen con hacha y machete a hablar toscamente, hablar incluso con palabras vulgares, con palabras tomadas de la tierra y no del cielo, no del Espíritu Santo, hablar en contra de ciertas cosas que supuestamente atentan contra la santidad, porque muchas sí, pero muchas otras no. No se refiere a este tipo de valentía, porque este tipo de valentía es la valentía de Jehú, cuyo reinado no duró más que el de él y de 4 hijos más. No, esta es una valentía de necios, de insensatos, que no han inquirido en la profundidad del corazón de Dios para conocer su corazón y declarar su verdad por la revelación divina del Espíritu Santo. Este cobarde de que estamos hablando, este cobarde se está refiriéndose a este cobarde que no es valiente para declarar todas las cosas. Pero esa valentía solo puede venir, hermano, por un espíritu celoso por las cosas del Señor. Por eso es que dice, ya se lo mencioné hace un rato y se lo vuelvo a repetir, por eso que dice en la carta de Pablo, dice que bueno es tener siempre celo en lo bueno, porque este es el celo que es bueno. Bueno es tener celo siempre en lo bueno, no en otra cosa que no sea buena, como los judíos, que ellos tenían celo, pero no conforme a la justicia de Dios. Por favor, búscame. No conforme a la justicia de Dios, sino conforme a su propia justicia. Ellos tenían celo, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque no sujetándose a la justicia de Dios, han establecido su propia justicia y han ignorado la justicia de Dios. Entonces, esto es celo por lo que realmente no es de Dios, es celo por su propia justicia. Y este celo está impregnado en el espíritu del hombre por lo que él considera justo. Por eso lo primero es aferrarse a la búsqueda del corazón de Dios para entender todas las cosas. Cuando el Señor entra en la profundidad del corazón de Dios, hermano, cuando el hombre entra en la profundidad del corazón de Dios, en una vida entregada a Él continuamente, aprendiendo de Él sin cesar, tratando de escuchar de Él, escudriñando las Escrituras, pero que el Señor se las explique, orando, siempre inquiriendo en Él y no perdiendo el tiempo. Las cosas que el Señor le va enseñando, que el Señor le va hablando, se van impregnando en su espíritu, se van impregnando, se le van pegando a su espíritu. Y cuando esto es así, y el hombre ve algo opuesto a esto, el hombre ve algo diferente a esto, el hombre atraviesa por lugares y entre personas, sobre todo creyentes, o que se dicen ser creyentes, que actúan distinto a lo que el Señor ha impregnado en su corazón con su enseñanza, con su comunión continua. La persona, ¿sabe qué acontece? No tiene celo porque en ese momento diga, tengo que tener celo o tengo que declarar esto para que se vea que esto está correcto o que esto no está incorrecto, sino que la persona, como la persona ya siente eso, ya la persona tiene eso impregnado en su espíritu, la persona automáticamente aborrece aquello, la persona automáticamente detesta aquello, la persona automáticamente se opone a aquello. Y cuando esto es así, la persona ya actúa en contraposición a aquello que está viendo y así lo expresa, así lo manifiesta de manera libre. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Lo manifiesta de manera libre,
O sea, que él manifiesta el verdadero celo del Señor de manera libre y sin miedo a lo que le vayan a decir, porque ya eso está impregnado en su espíritu. No puede quedar callado. ¿Por qué? Porque ya eso está impregnado en su espíritu. Él tiene el corazón del Señor, tiene la visión del Señor, tiene la mente del Señor, aprende del Señor, vive en comunión con el Señor. Y entonces, cuando acontecen cosas así, Él se manifiesta de esa forma, así como cuando se manifestaba Esdras, cuando dice que agarró por el pelo a muchos judíos que habían hecho cosas que se pasaban de lo que se podía de pronto admitir, que eran ya el extremo del colmo de las cosas. Pero bueno, no se trata de hacer eso, porque eso no es el comportamiento que realmente nosotros vayamos a tener, de agarrar por el pelo a alguien, sino estamos hablando acerca del celo. Él en Nehemías se refiere acerca del celo, no se refiere acerca del comportamiento corporal y demás. Y por eso es que uno debe de tratar de amarlo del Señor con todo su corazón, no solamente de aprenderlo. No es que lo vaya a aprender, porque yo me sé esto, porque ese conocimiento no me va a dar solamente el conocimiento por sí solo, el celo que yo necesito. No, sino el sentir del corazón del Señor con respecto a aquello que conozco. Si el Señor me enseña algo bueno, yo debo de amar ese algo bueno que el Señor me enseña. Si el Señor me enseña que algo es malo, yo debo de aborrecer eso que el Señor me ha enseñado que es malo. ¿Se entiende, hermano? Porque cuando no es así, el espíritu del hombre no se manifiesta así. Eso es lo que dice, por ejemplo, en el Salmo 139, cuando dice: no amo, no odio. Salmo 139, 21, cuando dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Pero eso no se refiere a odiar a la gente. Lo expresa de esa forma para manifestar realmente el sentir que tenía en el corazón, para manifestar realmente lo que había en el corazón del hombre. Porque el Señor, hay personas incluso que ya tiene desechado porque han sido para perdición de muchas personas, a los cuales Dios ya ha desechado, como lo eran muchos hombres en el tiempo de los reyes, que el Señor ya había desechado y había determinado ya el mal para ellos, y aún incluso para toda su descendencia sanguínea, como lo era, por ejemplo, en el caso de Jeroboam, el primer rey de Israel, cuando hubo la división entre el reino de Judá y de Israel, el que hizo pecar a Israel, a este lo desechó y a su descendencia. Y también como lo fue en dos oportunidades, porque primero lo perdonó y después volvió a hacer lo mismo, pero ya ahí no tuvo oportunidad, en el caso de Acab, marido de Jezabel, y como en muchos casos, incluso no solo en el antiguo, sino acá en la gracia, que personas ya desechadas, de las cuales Pablo dice, por ejemplo, unos de ellos fueron Himeneo y Fileto, a los cuales dice que entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Personas sobre las cuales ya estaba determinada sobre ellos la ira, y sobre las cuales para los cuales estaba ya determinada la más densa oscuridad de las tinieblas, como habla en la segunda carta de Pedro y como habla en la carta de Judas. Con ese celo que habla, porque son personas abominables. Si usted lo lee en las cartas de Judas, pero le sigo queriendo, dice, cuando dice en Salmo 139, 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Dice el 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Entonces, esto no se trata de llamarle hermano a todo el mundo, de hacerse pensar que uno mismo, que así es que se manifiesta el amor de Dios, porque el amor de Dios no se manifiesta de esa forma, ni amando a aquello que se enemista contra Dios, no por ignorancia, sino conociendo, atentando contra todo lo que es de Dios, como aquel que se oponía a la predicación de Pablo. Y Pablo le dijo: hijo del diablo, ¿hasta cuándo no cesarás de entorpecer los caminos del Señor? Cuando Pablo fue allí a predicar a una ciudad, y que el cónsul de la ciudad estaba escuchando, sin embargo, vino uno y se le opuso, y Pablo le dijo: ¿hasta cuándo? Le dijo: hijo del diablo, no cesarás de oponerte a los caminos del Señor. Porque una cosa es que una persona sea incrédulo,
sea pecadora, pero otra cosa es que se levante contra la justicia de Dios, es que se levante contra la verdad revelada por el Espíritu Santo. Esto es diferente. Y cuando esto es así, esto se aborrece. Pero no solo se aborrece, sino que esto se manifiesta en el hombre para ir en contra de aquello que va en contra de Dios. Y allí está entonces el actuar sin miedo al hombre. Allí está entonces el actuar sin tener temor de que qué va a decir el hombre, o qué va a pensar el hombre de mí, o qué me va a hacer el hombre. Allí está entonces el actuar diligentemente con el verdadero celo y el verdadero temor del Señor. No del hombre mismo, sino el verdadero celo de Dios. Como dice, bueno es tener celo en lo bueno siempre. Y eso es lo que se describe y se expresa, hermano, en la carta de Judas y en la segunda carta de Pedro, cuando se declara incluso acerca de la condenación que ya estaba determinada para todos aquellos impíos que habían hecho incluso perder a muchos. Le puedo poner, por ejemplo, porciones de la carta de Judas, como cuando dice, Judas, verso 12, dice: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Habla de maestros de las congregaciones, falsos profetas, pastores que enseñaban todo tipo de cosas de la tierra carnal, terrenal, y así hacían perder a muchas almas. Otros que enseñaban la ley para hacer perder a muchas almas. Y dice, nubes sin aguas, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. No decía, pobrecitos hermanitos, hay que tener compasión de ellos y oremos por ellos para ver si es que el Señor tiene misericordia. ¿Sabe por qué no? Porque hay un momento en que ya llegó al colmo esta maldad que ha hecho perder a muchos que los escuchan, que los siguen. Y cuando eso es así, ya la ira está determinada sobre ellos. Y ya lo que viene sobre ellos es castigo. ¿Por qué? Porque ya no se puede hacer ningún más mayor sacrificio por ellos, porque ya todo sacrificio fue hecho. No se puede volver a crucificar al Hijo de Dios por ellos, porque ya todo está hecho por ellos, y ellos lo desecharon para llevar a muchos a la perdición con sus enseñanzas. Y dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, oiga bien que dice ahora, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. O sea que ya está reservada para ellos la oscuridad de las tinieblas. Y Judas hablaba sin miedo, y Pedro hablaba sin miedo, y Pablo hablaba sin miedo. Y cuando esto acontece, el hombre tiene celo de Dios, el hombre siente el fervor de la indignación que siente Dios. El hombre siente esa misma indignación en su corazón. Y por eso cuando vinieron judíos que dicen haberse convertido a Cristo, pero no fue así, sino que tomaron su nombre para traer la ley ahora a la gracia y mezclar lo que no se debía de haber mezclado, y mandaron a circuncidarse a los Gálatas y lo mandaron a guardar los mandamientos de la ley como días de fiesta y como días de celebraciones judaicas y como comidas y como bebidas, todo lo cual es de la ley, lo cual murió con la gracia, porque Cristo es el fin de la ley para salvación a todo aquel que cree. Y cuando esto fue así, Pablo habló acerca de ellos y dijo, ojalá se mutilasen los que os perturban. Búscame las cosas. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Entonces, no estaba diciendo, no hermanos, oremos por ellos, es que están equivocados, y es que mire, ellos se equivocaron en la enseñanza. No, porque fue mucha la pérdida y el derramamiento de sangre que hubo por parte de ellos. Fue mucha la pérdida. Fue mucha la sangre que derramaron con sus enseñanzas demoníacas, con sus enseñanzas. Eso está en Gálatas 5:12, cuando dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Mutilarse es que se pierda un miembro del cuerpo y demás. ¿Por qué? Porque ellos estaban enseñando a circuncidarse. Y era justo que recibieran lo mismo que ellos estaban enseñando a hacer. ¿Qué era? Mutilarse el cuerpo, porque eso es sencillamente lo que estaban mandando a hacer al mandar a circuncidar el miembro viril de los hermanos,
porque eso no es gracia, eso no es fe en Jesucristo, eso es fe en vivir por las obras de la ley, lo cual realmente murió con Cristo, porque la ley fue hasta Juan, la ley fue hasta Juan, la ley y los que profetizaron de Cristo fue hasta Juan, ya no viene más. Entonces, solo le pongo esto como ejemplo. Ahora bien, como se manifestaba Pablo, no se manifestaba de una cosa como si tuviera temor de decir las cosas al hombre. Oiga bien, dice que dijo, quien quiera que sea, el que sea que os perturbe, dice, llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, que no andaba mirando quién era, no andaba mirando quién fue el que lo hizo, no andaba mirando nombre, no andaba mirando personas, si era amigo de él o no era amigo de él, si era que se abrazó con él allí cuando se convirtió, no se abrazó. Dijo, quien quiera que sea, llevará la sentencia, porque su celo era por la verdad del Señor, no por complacencia con los hombres, no por estar en acuerdo con los hombres. Su celo, ya déjalo, su celo era por la verdad de Dios, no por otras cosas, hermano. Entonces por eso que dice, quien quiera que sea, llevará la sentencia, que quiere decir que no se hace acepción de personas y que no se anda mirando si este es un familiar mío o si este es amigo mío de la infancia, o si este es un hermano de la iglesia que se abrazó, que nos abrazamos, que comimos juntos, o algo así. No se anda mirando nada de eso, sino que el verdadero celo de Dios, el temor de Dios, hermano, no mira lo que el hombre hace para corregir, para enseñar, cuando se requiere enseñanza de manera apacible, ni para declarar lo justo cuando esto ha derramado mucha sangre, como en los casos en que estoy poniendo como ejemplo. No se trata de un celo de furor, de que ir atacando todas las cosas, no. El Señor se le debe de pedir el entendimiento de que realmente cómo se debe de tratar cada caso, cómo responder a cada cual como amerita cada cual, como merece cada cual. Como cuando dice, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Responde al necio como merece su necedad. Pero esto va más profundo de ello. El entendimiento de la revelación del Señor es esta. Responde a cada cual como merece cada cual. Si un hermano está en error, nunca respondas al necio, dice Proverbios 26:4, de acuerdo con su necedad, para que no se estime también, para que no seas tú también como él. Y dice el verso 5, responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Quiere decir lo que le quiero decir con esto, hermano. Responder a cada cual como realmente amerita cada cual. Si un hermano está en error, como en el caso de los Gálatas, oiga bien, la palabra de Pablo para los Gálatas fue una, pero para los que los engañaron fue otra. Para los Gálatas fue de reprensión, oh Gálatas insensatos, como habiendo comenzado por el Espíritu venías a terminar en la carne. La palabra para los Gálatas, y les explicó el fundamento de esto, acerca de la ley y acerca de la gracia, les explicó y les dijo, porque si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, porque el que se circuncida nada es, sino una nueva creación. Y les explicaba y les decía, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué fue? Y le estaba explicando, pero los reprendía diciendo, los Gálatas insensatos. ¿Ya entiende? Entonces, hermano, él no tuvo temor en ninguna manera del hombre allí. Él no tuvo miedo de nadie. Él fue con la enseñanza del Señor. Pero ¿cuáles fueron sus palabras refiriéndose a aquellos que los engañaron? Las palabras referidas a ellos fueron otras. Las palabras referidas a ellos fue, llevaréis la sentencia. Porque cuando dice, quien quiera que sea, llevará la sentencia, le estaba diciendo, ustedes llevarán la sentencia. Y cuando estaba diciendo que ojalá se mutilasen los que os perturban, estaba diciendo que fueran mutilados. Les estaba declarando las cosas. Entonces, es discernir cómo realmente merece cada cual. Porque hay personas que son engañadas, pero hay otros que son engañadores. Entonces, hay una diferencia. ¿Se entiende lo que está hablando?
Pero en ambos casos y en todos los casos, no se debe de tener temor de Dios. Debe de estar temor del hombre, perdón, me equivoqué. No se debe de tener temor del hombre, sino temor de Dios. Entonces, en todos los casos, debe de estar impregnado en el espíritu del hombre aquel amor por lo verdadero y aquel rechazo por aquello que va en contra del corazón de Dios en las muchas diferentes áreas. Y cuando esto está impregnado en el corazón, el hombre no lo pasa por alto, el hombre lo corrige, el hombre lo reprende, y el hombre no anda mirando al hombre. El hombre no anda mirando quién es el hombre. ¿Sabe por qué? Porque este es el Espíritu de Dios, el cual no hace acepción de personas y el cual no tiene cuidado de nadie para hablar nada de su verdad y de toda su palabra, como dice en Mateo 22, cuando dice que le enviaron los discípulos de ellos, Mateo 22, 16, cuando dice que le enviaron los discípulos de ellos y los herodianos, se lo enviaron a Cristo, le enviaron los discípulos de ellos y los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Porque no, dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Y entonces le hicieron la pregunta: dinos, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero ellos vinieron sabiendo lo que ya él era, sabiendo lo que realmente, porque esto le fue manifestado a ellos, porque ellos le vinieron diciendo esto, porque así se manifestaba el Señor, hermano. No tenía cuidado de nadie. No es que tú tienes una gran vestimenta de sacerdote, de sumo sacerdote, tú tienes un gran título, tú tienes una gran pompa, o tú tienes mucho pueblo. Por eso ellos vinieron diciéndole esto, porque él no tenía cuidado de nadie. No, que este es el maestro, que este es Gamaliel, o este es... ¿Y quién eres tú? Tú no eres nadie, nada más que eres polvo y carne, que pesándolos a todos juntos en la balanza, pesan menos que nada. Eso es lo que son, nada más que eso. Entonces, hermano, el Señor no tenía cuidado, y como ellos lo sabían, por eso se expresaron así, y por eso le dijeron así, porque aunque lo estaban halagando, y aunque lo estaban allí lisonjeando, era la verdad, porque así es el Señor. No tiene cuidado de nadie para hablar las cosas. No, es que yo no voy a decir esto porque este es mi amigo, después se va a enemistar conmigo. No, es que yo no voy a decir esto porque después van a pensar mal de mí, o porque después me va a venir tal mal. No, véngame lo que me venga, y venga lo que venga, que me venga lo que venga, como dice Esther cuando fue a ayunar los 3 días, dice, vamos a ayunar 3 días, ayunen los judíos conmigo, no coman ni beban en 3 días, y entraré al palacio del rey, y que me venga lo que viniere. ¿Ya entiende, hermano? O sea, me venga lo que venga, porque en realidad uno está confiado de que es Dios el que está con uno. Uno está confiado de que es el Señor el que lo está apoyando. Eso es verdadera fe. Pero cuando el hombre tiene miedo del hombre, este es cobarde. Cuando el hombre tiene miedo del hombre, este no tiene temor de Dios, sino que tiene temor de hombre. O se le tiene temor a Dios, o se le tiene temor al hombre. Una de las dos. No se le puede tener temor a ambos. Una de las dos. O se le tiene temor a Dios, o se le tiene temor al hombre. Y cuando hay verdadero temor de Dios, el verdadero temor de Dios es el amor verdadero por Él. Ese amor echa fuera el miedo. Ese amor echa fuera el temor. Como dice en la carta de Juan, si es que es 4:18, por allá. El verdadero amor echa fuera el temor, porque el verdadero amor no admite temor ni por hombre, ni por nada, ni por nadie. El verdadero amor es una entrega verdadera a la voluntad de Dios. El verdadero amor es un verdadero amor por el corazón del Señor, no por ser visto, no por aparentar una cosa u otra, no por de pronto buscar amistades, buscar dinero, no, sino porque de verdad se teme a Dios y se ama a Dios con todo su corazón, se ama lo celestial, se ama lo del cielo, porque se busca la vida eterna. Y cuando esto es así, el hombre ni le tiene miedo al hombre
y el hombre ni le tiene miedo al hombre, ni le tiene miedo a nada, ni le tiene miedo a nadie. Este es el temor que echa fuera el amor. El amor echa fuera ese temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme, este no ha sido perfeccionado en el amor. El que tiene miedo de lo que el hombre pueda pensar, de lo que el hombre pueda decir, o de las consecuencias que esto me pueda acarrear, que si me va a acarrear de pronto persecución o cárcel o muerte. El que tiene miedo de esto no ha sido perfeccionado en el amor a Dios. Este no ama a Dios con todo su corazón. Este está falto de amor, porque el verdadero amor a Dios no admite este temor. Por eso es que Pedro no había sido perfeccionado en el amor. Tenía temor, porque él no había sido perfeccionado en el amor cuando él negó al Señor. Él fue perfeccionado en el amor después, porque no había sido perfeccionado en el amor bien, no entendió bien el amor del Señor, no había sido perfeccionado en el amor. Y después el Señor le preguntó 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pero esto no era para Pedro, esto es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque le estaba hablando de lo que se necesitaba perfeccionar. ¿Ya entiende? De lo que se necesitaba perfeccionar, porque por no haber sido perfeccionado en el amor, negó al Señor 3 veces. Y esa es la negación en el tiempo del fin, la que niega al Señor, porque dice que en el tiempo del fin, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es el amor de muchos que se enfría? ¿Cuál es el amor? Porque amor pues por muchas cosas, amor por la familia, amor por los amigos, amor por la tierra, amor por los animales, o amor por muchas cosas, pero el amor que dice que se ha enfriado es el amor verdadero por Dios. El amor verdadero por Dios. Mucha gente dice, amo a Dios, y muchos no es que aman a Dios. Muchos lo que aman es estar rodeado de hermanos, estar rodeado de la congregación. Otros lo que aman es los aplausos allí que reciben de la congregación. Esto no es amor a Dios. Eso no es amor a Dios. Amor a Dios es cuando por encima y a través de todo tipo de soledad, por causa del Señor, de vituperio, de todo tipo de desprecio de los otros hacia uno mismo, por causa de las cosas que el Señor le enseña a uno y por todo lo demás que tiene que ver con el Señor, referido al Señor, el hombre sufre y muere con Cristo y padece por Él, con todo eso no le importa, sino que sigue su camino al cielo. No le importa, porque mucha gente, de pronto Dios le puede declarar algo y tiene miedo a manifestarlo por miedo al hombre, por miedo a que el hombre, que vaya a decir el hombre de él, o por miedo a que el hombre lo vaya a rechazar, o por miedo a que el hombre no lo vaya a aceptar a su congregación, por miedo a perder un liderazgo, por miedo a perder una posición en la iglesia. Pero nada de eso es servir a Cristo, eso es servir al hombre. Y nada de eso le va a dar galardón al hombre, porque eso son obras de hombre. Nada de eso va a recompensar al hombre, porque el que va a recompensar al hombre es el Señor. Y dice, he aquí que Él viene con su galardón para recompensar a cada uno según su camino. Él viene con su galardón. Él es el que tiene el galardón. Él es el que lo tiene, no el hombre, porque el hombre mismo no podrá galardonarse. Tú recompensas a cada uno conforme a su obra. Tú, el Señor, recompensa a cada uno conforme a su obra. De su mano viene la recompensa. De su mano viene el galardón. De su mano viene el reconocimiento. No de la mano del hombre. Y esto es verdadera fe, hermano. Esto es fe. Entender todo esto. Y cuando se entiende todo esto, ya el hombre no tiene cuidado del hombre. Porque el hombre no solamente que está impregnado en él el verdadero amor y temor de Dios, y el verdadero amor por lo verdadero que es de Dios, y el verdadero rechazo por lo que verdaderamente es enemistad con Dios, sino que cree y entiende y está convencido y sabe que de Dios le va a venir la recompensa por todo lo que haga, por todo lo que piense, por todo lo que diga, con respecto a su verdad. No con respecto a la propia verdad del hombre. No vaya a ser que haga como los judíos, que dice que
tenían temor, tenían celo, pero no conforme a ciencia, sino conforme a su propia justicia. Y esa ciencia viene de verdaderamente hacerse uno con el Señor. No pensando como hoy salen estos predicadores que creen que son lo más duro y lo más... Estos no tienen conocimiento del corazón de Dios, porque estos vienen hablando palabras grotescas y vienen hablando sin fundamento de la ciencia de Dios, que Dios se la haya enseñado en el corazón. ¿Por qué deben de ser las cosas? ¿Cómo deben de hacerse? ¿Y por qué? ¿Y a dónde van? ¿Y de dónde vienen? Y por la verdadera revelación del Señor, hermano. Y realmente que hagan al hombre amar aquellas cosas, no por venir a decir, esto es malo, esto es bueno, perverso, hijo del diablo. Eso no es valentía. Ese es el propio celo del hombre. Ese no es celo de Dios. Eso no es amor por Dios. Eso es amor por sí mismo. Ese es el celo de Jehú. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Entonces, hermano, este no es, sino el verdadero. Cuando Dios declara las cosas, como cuando dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, declaradlo sobre las azoteas. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, declaradlo sobre las azoteas. ¿Quién es el que me dice a mí las cosas? ¿Mi propio celo? ¿Mi propia justicia? Dios me las dice. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. Lo que oís al oído. ¿Quién me habla al oído? ¿Quién me habla? Porque hoy se ha levantado cantidad de personas como hoy en día. Mira, acontece esto. Si el Señor le habla a alguien, le enseña su corazón, a través de le va enseñando las escrituras, le va enseñando todas las cosas. Permítanme. Le va enseñando todas las cosas, le va revelando todo, hablando al oído. Y cuando éste dice, es que el Señor me lo dijo, yo lo escuché con mi oído espiritual, ahí empieza a buscarse el problema, ahí empieza a buscarse con todo lo demás, con todos los demás, allí la enemistad, el pleito, la disensión de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber de que Dios hable. Los pastores en su mayoría, hoy en día, que llenos de incredulidad y de impiedad están, no quieren saber que Dios hable y que Él explique las escrituras, pero con su voz, no por interpretación, ni por un entendimiento del hombre, ni por una lógica humana, ¿entiende? Entonces, ellos no quieren saber de que Dios hable, porque esto refuta sus estudios, refuta lo que han hecho. Y cuando yo vengo diciendo, el Señor me explicó y me dijo que esto es así, referido a las Escrituras, allí mismo empiezan a enemistarse. Pero lo que dice la Escritura es esto, eso está en Mateo 10, 27. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Qué es lo que el Señor me dice en tinieblas? Cuando tú estás en medio de tanta oscuridad, en medio de la oscuridad de la tierra, en medio de la oscuridad espiritual, viene la palabra profética más segura, que es la voz de Dios que me explica las escrituras, me las explica. No que me va a decir acerca de cosas sin sentido, que si la tierra es plana o la tierra es redonda, que si es uno o que si es Trinidad, porque esos son contiendas y pleitos que más bien hacen perder a los hombres palabras que no son de provecho, sino para perdición de los oyentes. Disputas y contiendas de hombres necios, faltos de entendimiento. Eso es lo que es todo eso. Pero la explicación de las escrituras para edificación, para salvación, para corrección, para enseñanza, Él me las habla, Él me las explica. Y dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, no que tú lo interpretaste, no que tú lo determinaste, no que tú así mismo lo entendiste que era así. No, sino lo que oíste al oído. No que tú lo analizaste, como el Señor me dijo en una oportunidad. No es la revelación con lo que dicen tener, porque yo no les he hablado al oído. Dicen, Dios me reveló esto. El Señor me dijo, es su propio análisis. Es el análisis que ellos han sacado de las Escrituras.
Entonces una cosa es el análisis del hombre, y otra cosa es la voz del Señor que me explica las Escrituras. Pero lo que quiero decir, hermano, dice, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Cuáles son las azoteas? Donde quiera que se escuche. No se trata de que te tengas que subir en una azotea. Donde quiera que se escuche. No que no se escuche, sino que se escuche. Que se escuche es que tú no tienes temor de nadie. Tú no tienes cuidado de quién no escuche o que hay que no lo escuche aquel pastor. No, porque se va a enojar. No, proclamadlo desde las azoteas. ¿Ya entiende? Que no le escuchen este grupo de personas, porque estos sí vienen, estos sí dicen una cantidad de cosas que me van a hacer daño. No, dice proclamadlo desde las azoteas, porque esto es verdadera fe y amor por el Señor y temor por el Señor. Pero es lo que el Señor me enseña. No, estos que salen con hacha y machete, que Dios nunca les ha hablado. Y todo lo que salen diciendo, que hasta palabras vulgares y grotescas dicen, y que a todo el mundo le llaman hijo del diablo. No es así. Eso no es, porque a esos no les ha hablado el Señor a sus oídos, porque si el Señor les hubiera hablado a sus oídos, tuvieran las palabras gloriosas del Espíritu Santo, tuvieran las palabras gloriosas del Señor, hablaran con una ciencia espiritual, con una sabiduría del cielo, hablaran con un fundamento tan glorioso, hablaran, hermano, con estas palabras así como el Señor hablaba, que Él no andaba diciendo, no, esto es tal texto, tal capítulo. Él hablaba así. No habéis leído que dice así. ¿Y por qué dice así? ¿Y por qué entonces David dijo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Entonces, ¿cómo es el hijo de los? Entonces, ¿cómo Dios, cómo Cristo es su hijo? O sea, venía con una ciencia, hermano, que no es lo que tienen hoy. Hoy lo que tienen son palabras, como cualquier peleón, como cualquier hombre allí, defensor de la política, que no tiene miedo a sus opositores. Esto no es el celo de Dios, esto es el celo del hombre. Esto no es el amor verdadero por Dios, ni es el conocimiento del Señor, porque a esto no se les declaró nada al oído. No, estos analizaron las Escrituras, y aunque hay algunas cosas que sean así, pero ni saben el fundamento porque no lo escucharon de Dios, y al analizar las Escrituras vinieron con ese celo. Pero hermano, el que tiene la verdad de estas cosas y ve y no habla y no enseña las cosas, este se hace copartícipe con el pecado, se hace copartícipe con el pecador, porque eso es que dice que no impongas con ligereza las manos a ninguna, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Y una forma, ¿cómo en Timoteo? Ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Pero una de las formas en que el hombre participa en pecados ajenos es guardando silencio. Es guardando silencio cuando ve las cosas, cuando uno escucha las cosas y uno no declara, eso, disculpe, pero eso no es así. Cuando realmente las ha escuchado de Dios, cuando las ha escuchado, no cuando no ha sido verdaderamente enseñado por el Señor, para aclarar, hermano. Entonces, por favor, entonces dice, no participes en pecados ajenos. Le voy a ir para que se entienda. Para que se entienda. Bien. Bien, 1 Timoteo 5:22. Bien, hermano. Dice que, ¿cómo es participar en pecados ajenos? Dice, no impongas, 1 Timoteo 5:22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Oiga bien. Esto cuando se está diciendo, lo está diciendo el Espíritu Santo para hacer entender al hombre, que eso es algo que va en contra de él. Y cuando el Señor te está diciendo no participes en pecados ajenos, te está diciendo que si lo haces, no tienes su corazón. Te está diciendo que si lo hace, no tienes su sentir, no estás realmente en su mismo sentir, no tienes la mente de Cristo. Está diciendo que si lo haces, no eres como Él, porque Él no participa de pecados ajenos. ¿Entiende? Entonces, te está diciendo que si lo haces,
realmente, si lo haces, estás oponiéndote a lo que Él está diciendo. Y lo que Él está diciendo es para hacerlo amándolo, no por imposición, para hacerlo amándolo. No lo amas entonces. Y estos son los cobardes que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, porque estos cobardes son los que participan de pecados ajenos, haciéndose copartícipes de aquellos que ven y de aquellos que escuchan y que sabiendo la verdad de las cosas, habiéndoselas Dios declarado, no las hablan, no las enseñan, no las declaran. Como cuando dice, por ejemplo, ya le voy a ir allí en Proverbios 29-24. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma. Oiga bien esto. Oiga bien esto. Dice, el cómplice del ladrón, primero, es cómplice del ladrón. ¿Esto qué es? Un cómplice, ¿qué es? Uno que participa de ese pecado. ¿Ya entiende? Alguien que es cómplice de una acción es participante de esa acción. Entonces, el cómplice del ladrón, participa en pecados ajenos. Aborrece su propia alma. ¿Pero por qué es cómplice del ladrón? ¿Por qué aborrece su propia alma? Si es cómplice y aborrece su propia alma por ser cómplice, es que por esa complicidad su alma va al infierno. ¿Entiende? Por esa complicidad su alma va al infierno. Por eso el Señor, el primero que pone, los cobardes, estos tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, porque estos son cómplices de la injusticia. ¿Por qué? Por cobardes. ¿Por qué fueron cómplices? Quizás sabían las cosas y quizás no estaban de acuerdo con las cosas, porque Dios se las había declarado, pero sin embargo no abrieron su boca para decir, eso no es. ¿Ya entiende? Y para decir, el Señor me enseñó que esto es así. El cómplice del ladrón, su alma va al infierno, porque si es cómplice y por ser cómplice aborrece su propia alma, es que él está condenando su propia alma en esa complicidad. ¿Ya entiende? Pero ¿por qué? Dice, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea que es mudo. Oye la imprecación y no dice nada. Porque tiene miedo de que vaya a decir el hombre. Porque tiene miedo de, ay, que no quiero pelear. Porque tiene miedo de que le vaya a pasar. Tiene miedo de que vaya a perder de pronto una posición en la iglesia, o perder amistades, o perder familia, o perder el agrado de hombres. Tiene miedo de qué es lo que le pueda acontecer. Por eso es cómplice del ladrón y por eso no dice nada. Por eso oye la imprecación, por eso oye lo que se está hablando erradamente y no dice nada. No dice nada, sencillamente se hace como dice Isaías 56, cuando dice que son sus atalayas, dice que son... ¿Ah? Sí, no es eso, es el verso lo que quiero. Dice que son perros mudos. ¿Ya entiende? Entonces, son perros mudos. ¿Por qué? Porque no pueden hablar, no pueden hablar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos comilones. Perros mudos, no pueden ladrar, porque no pueden hablar, no pueden declarar las cosas. Un perro mudo, eso está difícil. O sea, es algo, hermano, que sepas las cosas, que entiendas las cosas, que Dios te las haya declarado y no las puedas hablar. ¿Pero por qué no las puedes hablar? Porque tienes miedo. ¿Y a quién le tiene miedo? Al hombre. Eso es lo que le tiene miedo. Isaías 56. 56. No es así. Isaías 56, 12. Entonces, esos son los que tienen miedo, los que son cómplices del ladrón, los que tienen miedo, los que realmente están allí pues pensando qué les acontecerá, o qué se les va a decir, o qué van a perder, o qué va... Isaías 56, 10, sí. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, en su propio descanso, en su propio sueño y en sus propias obras. Entonces, hermano, estos son aquellos que se hacen cómplices del ladrón, los que son mudos. Pero óigame bien, el Señor manda abrir nuestras bocas con justicia, abrir nuestras bocas con clemencia. Por eso es que dice, cuando se describe a la esposa del Señor, cuando se describe esa iglesia gloriosa que está, por ejemplo, allí en
en Proverbios 31, que habla de la mujer, virtuosa. Esta mujer virtuosa, evidentemente, pues esto no es una mujer física, esto es una mujer espiritual. Esta es la esposa del Señor. Este es el pueblo de Dios, que es la esposa del Cordero que se va a casar con el Señor. Pero tiene muchos atributos gloriosos, pero uno de los atributos que ella tiene es que ella abre su boca. O sea, dice, uno de los atributos que ella tiene es que la ley de clemencia está en su boca. La ley de clemencia, o sea que en su boca está la ley de clemencia. Ella tiene en su boca la ley. Ella siempre está hablando la verdad de Dios. No se trata de la ley de Moisés. No se trata de la ley, del hombre. Eso está en Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría. Dice, abre su boca con sabiduría. Y la ley de clemencia está en su lengua. Está en mi boca. Es algo que no puede salir de mí. Es algo que está impregnado en mí. Es algo que está impregnado en mi boca. Y cuando yo escucho lo contrario, yo digo, no, perdón, pero eso no es así. ¿Ya entiende? A menos que Dios escuche bien, a menos que el Señor me diga, un momento, guarda silencio aquí. Solo Él sabe por qué. Solo Él sabe por qué. ¿Entiende? A menos que el Señor me diga así, porque es algo que está en su corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca de la abundancia del corazón. Entonces, les voy a poner un ejemplo aquí. Por ejemplo, vinieron personas y estaban hablando acerca de algo que estaban haciendo allí para el Señor, y entonces yo empecé a hablarle las escrituras. Y yo le dije, bien, pues bueno es que sea la voluntad de Dios, porque dice así en la escritura que Pablo quería ir a Asia, pero el Espíritu se lo impidió. Y entonces dice que lo que se escucha de Dios, tantos textos que le hablé con un fundamento, y empezaron a oponerse porque son estudiosos, teólogos, y ya entonces le empezó a incomodar la palabra que les estaba hablando. Y entonces de pronto me dice que entonces ¿para qué vinieron aquí? Para que yo les dije, yo no te llamé, llegaste. Entonces el asunto es, me estaba diciendo entonces que por qué, qué es lo que por qué estaba prácticamente preguntando por qué estaba hablando esto. Entonces yo le digo, es que de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no tengo otra cosa de que te pueda hablar. Yo no te puedo decir otra cosa que lo que el Señor a mí me ha hablado. Yo no te puedo a ti hablar otra cosa que lo que el Señor a mí me ha hablado. Y si te escucho hablando error, si te escucho hablando disparates del Evangelio, yo voy a hablar la verdad que va en contra de eso. ¿Se entiende, hermano? Yo no me voy a tragar eso que me estás diciendo. Yo te voy a hablar la verdad que va a ir en contra de eso. Ya se lo repito, a menos que el Señor me diga, calla aquí. Porque en la verdadera comunión, intimidad con el Señor, entonces el Señor te declara todas las cosas. Pero cuando no es así, dice, la ley de clemencia está en su boca. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su boca. La ley de clemencia está, no es que está por allá en la Biblia, por allá guardada, y ella por acá. No, está impregnada en su lengua. No puede hablar otra cosa. Eso es lo que ha escuchado del Señor. Ella es así. ¿Ya entiende? Y cuando viene alguien con algo opuesto, no, por ejemplo, me dijo, no, es que usted tiene que hacer una exégesis. Ahí mismo le señalé y dije, dígame dónde dice la Biblia la palabra exégesis, de Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, que estoy escuchando algo erróneo, y yo no me voy a quedar con eso, sino que yo voy a hablar lo que el Señor a mí me ha hablado, porque Él me ha enseñado, me ha dicho que todo eso son palabras humanas, que ninguna de esas cosas son de Él. Él me ha hablado en contra de la teología. Él me ha dicho que la teología, todo lo que estudian teología, se enemistan contra Él. Porque la teología y la hermenéutica, ¿qué es lo que hacen? Alegar en contra del corazón del Señor, alegar en contra de Dios, buscando su propia interpretación, buscando su propio entendimiento sin conocer a Dios. Solo le pongo este ejemplo. Pero no se debe de tener temor, porque vaya a perder esta amistad, vaya a perder esta hermandad, vaya a perder este privilegio, vaya a perder yo incluso hasta la vida. Porque dice así, no temáis a los que matan el cuerpo. Es que me pueden matar, puede allí, no, puede de pronto allí
incluso contratar gente. No, hombre. Dice que no temáis a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Siempre y cuando usted esté haciendo las cosas realmente porque el Señor se lo ha declarado. Porque déjame aclarar una cosa, hermano, permítame, el Señor me ha enseñado esto. Mucha gente piensa que todo aquel que dice que lo matan por allá, por países, no sé si Siria, países por ahí, muchos países allá, Medio Oriente, que matan a cristianos, dicen, porque son cristianos, ¿verdad? Piensan que todos van para el cielo. Qué equivocado está el hombre. Usted no conoce la vida de la persona. Usted no conoce, nadie conoce la vida de la persona. Si ese murió con pecados, si ese murió con cosas inicuas en su corazón que nunca quiso entregar al Señor, murieron con él, aunque diga yo soy cristiano y lo mataron por eso, ese no se fue al cielo, ese se fue al infierno. Porque una cosa es morir por la justicia de Dios y otra cosa es morir porque tú dices que eres cristiano. Porque si fuera por eso, todos los cristianos son cristianos y esta cristiandad de hoy no es lo que describe las iglesias del Apocalipsis, de las cuales el Señor dice, arrepiéntete, no sea que venga sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y al otro le dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Compra de mi oro refinado en fuego. Al otro le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Al otro le dice, vuelve a tu primer amor. Entonces no se trata de que murió, para aclarar que no tener miedo incluso a morir, pero eso es que realmente usted esté en una verdadera unidad con el Señor. Está en una verdadera unión con el Espíritu Santo. Esa es la ceguera de la mayoría del pueblo. A cualquiera que pasa al altar le dice, gloria a Dios, un alma para el Señor. Pero usted no sabe que multitudes se convierten y son hechos 2 veces más hijos del infierno que los enseñan. Y que hay una red que es echada en el mar y que saca de toda clase de peces. Y una vez que la sacan a la orilla, sentados, arrojan lo malo afuera y lo bueno lo dejan en tierra. Esos son los que reciben la palabra, de los cuales 1 de 4 dice que es verdadero, porque este es el sembrador que sale a sembrar y que cuando sale parte de la semilla cae en tierra, en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos, pero una de ese grupo de 4 dice que cae en buena tierra. Entonces el creyente está muy equivocado, hermano. ¿Usted sabe cómo murió? Porque si alguno padece como verdadero cristiano, dice, no se avergüence. Pero si alguno padece por malhechor, borracho o ladrón, o entremeterse en lo ajeno, va donde Dios no lo mandó, a pararse allí frente a la iglesia católica, a decirle hijo del diablo, a decirle arrepiéntete, a decirle María nos salva. ¿Será que Dios te mandó? Y después entonces salen y que lo golpean. Mire, en muchos casos, si es que el Señor manda y te golpean, pero en muchos casos no lo mandó el Señor. Si es que el Señor te mandó, ¿acaso? ¿O es que lo hiciste por tu cuenta? Tú te buscaste tu propio juicio y no estás realmente haciendo la voluntad de Dios, estás haciendo la tuya propia. Si te matan, usted es responsable de su propia obra, y si lo matan, se lo va a llevar el demonio de sus propias obras al infierno. Así es que es sencillo, hermano, ¿entiende? Así es, pues eso es entremeterse en lo ajeno, eso es algo que el Señor no te mandó a hacer, y eso no es valentía verdadera, es lo que el Señor me ha hablado, es lo que el Señor me ha enseñado, y por eso es la cristiandad de hoy, la moderna, la ciega, que tiene el velo que encubre, que envuelve a las naciones, porque eso es lo que dice acerca del último tiempo de todo este pueblo, que tiene que venir el Señor castigo con él, porque si no castiga la casa, porque es necesario que el juicio comience, y porque si no corta los días, ninguno, dice, sería salvo, y que no hallará fe el Hijo del Hombre, porque va a ser una fe terrenal del hombre. Y venga uno por allá que le dijeron malas palabras, lo apedrearon, o allí porque se paró frente a la iglesia católica a gritar, y que vino la policía, dicen, así es siervo, no, que sufrimos por el evangelio. ¿Qué siervo? ¿Qué está diciendo? Eso fue por su propia obra, eso fue por su propia justicia. Hay que entender esta parte, hermano, hay que entender esta parte. Pero la ley de clemencia está en la boca de aquel que verdaderamente conoce, entiende el corazón del Señor. Pero cuando esto no es así, la persona
La persona no está, cuando no tiene esto impregnado, la verdad revelada por el Señor en su corazón, va a tenerle miedo al hombre. Esto es algo que el Señor no aprueba. Esto es algo que el Señor no enseña. Esto es algo que se debe de pedir en oración. El Señor le pone a uno a pedir en oración por todo eso. Porque si dice que el verdadero amor echa fuera el temor, entonces yo debo de pedirle al Señor, Señor, líbrame de todos mis temores. No le tenga miedo al hombre. Ayúdame a no encubrir tu justicia dentro de mi corazón. Porque esto es algo que desagradece a Dios. ¿Dónde está eso? David hablaba acerca de eso y él decía, no encubrí tu verdad dentro de mi corazón. No encubrí tu justicia. No oculté tu fidelidad y tu salvación. Está allí en el Salmo, creo que está en el Salmo, no, creo que está en el Salmo 40, donde dice, Salmo 40, verso 9. Salmo 40, verso 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Oiga bien, no refrené mis labios. No guardé mi lengua de hablar esta verdad que el Señor me enseñó. No guardé mi lengua, no refrené mis labios. Dice, no encubrí tu justicia dentro de mi corazón. No es que la sabía y la guardé. No le dije nada al pastor. No le dije nada a los hermanos, no le dije nada a este. No, yo la sabía y no la encubrí dentro de mi corazón. Y dice, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea, por grande que fuera el grupo, o porque sea quien sea, ya entiende, hermano, no lo encubrí dentro de mi corazón. No lo oculté dentro de mi corazón por miedo al hombre, por miedo al que me van a hacer, o al miedo que si me van a echar fuera, o por miedo que me van a decir, porque por eso muchos no seguían a Jesús, por eso muchos no seguían a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque tenían miedo de que lo fueran a echar de las sinagogas. Pero le voy a explicar esto. Esos eran varios. Esos eran, por ejemplo, los padres de el ciego, al cual el Señor, que era ciego de nacimiento, y que el Señor le mandó allí a lavarse los ojos en el estanque, y cuando vino viendo, y todos se asombraron. Este no era el que estaba sentado allí. Está en Juan capítulo 9, se lo voy a poner como ejemplo para que podamos entender. Allí mandaron a llamar a los padres de él, pero eran muchos, porque muchos no seguían a Cristo por causa de que no lo fueran a echar de la sinagoga. Oiga bien este punto, muchos no seguían a Cristo, y esto es un miedo que lo pone Satanás en el corazón del hombre, que proviene de las tinieblas, hermano. Entonces, oiga bien, dice, mandaron a llamar a los padres, y a los padres le preguntaron, ¿es este vuestro hijo? Está en Juan 9:19. Dice que mandaron a llamar a los padres, le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Eran cobardes, porque enseguida le estaban echando al hijo todas las cosas. Eran cobardes, porque ellos tenían miedo de hablar. Pero le voy a seguir. Dice, esto dijeron sus padres, no porque era verdad. Oiga bien que dice, eran cobardes. Ellos sí sabían. Ellos encubrieron la verdad, porque ellos tenían miedo. Ellos eran cobardes. Estos son los cobardes cuyos lugares están en el lago de fuego. Yo no sé si ellos se arrepintieron después. No me ha dicho el Señor algo de esto. Si el Señor me dice esto fue así, pues no tengo por qué decirlo. Pero en ese momento, aunque creyeran que Jesucristo era el Cristo, ellos, si en ese momento morían, perdidos iban, porque esto es negar a Cristo. Pero oiga que dice el verso 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías,
fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. ¿Por qué lo dijeron? Porque ellos no sabían quién le había dado la vista. ¿Qué te está diciendo? Si lo sabían, ellos sí lo sabían, sino que dijeron, pregúntenle a él tiene edad, él sabe hablar por su propia cuenta, porque tenían miedo de que los judíos lo fueran a expulsar de la sinagoga. Y por eso no seguían al Señor. O sea, muchos no seguían al Señor por causa de esto. Mire lo que hicieron ellos. Ellos negaron a Cristo para no ser expulsados de la sinagoga. Hermano, la gente tiene más temor de que lo echen fuera de la iglesia que de que sean echados fuera del cuerpo de Cristo, del cielo mismo. Hay que estar loco. O sea, las personas... ¿Dónde está el entendimiento? ¿Dónde está qué fe en Jesucristo es esto? Entonces el Dios de ellos es el templo. El Dios de ellos no es Cristo. El Salvador de ellos no es Cristo, sino es el templo, lleno de guarida de demonios, lleno de todo tipo de impío, lleno de todo tipo de gente enemiga de Dios. Porque ¿qué hago yo yendo junto con esa guarida de demonios del cual el Señor dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Entonces yo voy a amar más ir a visitar un lugar o tomar parte en un lugar que es guarida de demonios, generación de víboras, antes que seguir al Señor. No. ¿Y por qué? ¿Por miedo a qué? Por miedo al hombre, por miedo a ser expulsado de la sinagoga. Estos tuvieron miedo y estos son los cobardes, hermano, que se tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Muchos no seguían al Señor por causa de esto. Muchos no seguían a Cristo. Mire, muchos no seguían a Cristo por causa del miedo que tenían de que fueran a ser expulsados de las sinagogas. Por eso no lo seguían. ¿Por qué? Porque tenían miedo del hombre o porque tenían otros el templo como Dios. Y por causa de esos miedos, porque por causa de miedo, por causa de que el amor no ha sido perfeccionado, el miedo viene. ¿Entiende, hermano? El miedo viene por causa de no haber sido perfeccionado el amor, y cuando eso es así, el hombre debe de pedirle verdadero amor y temor a Dios, temor de Dios, a Dios en el corazón, que lo perfeccione en ese amor. ¿Por qué? Porque va a ser condenado por cobarde. Porque va a ser condenado por cobarde. Por eso es que, porque los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, hermano. Y por esa causa, el hombre no sigue a Cristo. Por esa causa el hombre no sigue el camino del Señor, sino que sigue el camino de los hombres. Mire, oiga bien, dice Juan capítulo 12, verso 42, para que entienda esto de manera más profunda espiritualmente. Dice, Juan 12, 42. Dice así, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Oiga bien, creyeron en él, creyeron. Esto ya te hace creyente, esto ya te hace cristiano, esto ya te hace siervo del Señor, ya esto te hace salvo. Dice, muchos creyeron en él, pero esta no es la completa fe, esto es la incompleta. Oiga bien, pero sin embargo dice que no lo confesaban. ¿Cómo tú lo confiesas? Tú lo confiesas no solo con tus palabras, sino con tu vida. Con tu vida tú confiesas. No lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Le hago una pregunta: alguien que ame más la gloria de los hombres y la gloria de Dios y diga, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo, pero ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, se muere así, ¿va al cielo? No. Entonces, hermano, por decirte cristiano, ¿es que ya vas al cielo? Ahí está. Muchos creyeron en él, pero no confesaban. ¿Qué es? No confieso ni con mis palabras ni con mi vida. Mi vida confiesa al Señor, hermano. Y mis palabras declaran lo que Él me enseña. Y mi vida confiesa al Señor. Y cuando eso no es así,
es porque yo amo más la gloria del hombre que la de Dios. ¿Cuál es la gloria del hombre? Lo que el hombre me puede dar, lo que el hombre me va a, su amistad o su galardón, su amistad o su galardón, o la parte en la iglesia, la parte en el templo, o lo que sea, o el dinero, o lo que sea, hermano, lo que sea. Estas son las dádivas que corrompen el corazón. Así dice la Escritura, por favor. Así dice la Escritura, que las dádivas corrompen el corazón. ¿Y cuáles son las dádivas que corrompen el corazón? No de pronto que de pronto alguien, no sé, le regale algo a alguien. ¿Cuáles son las dádivas que corrompen el corazón? El regalo del hombre, o sea, su amistad, que por tratar de mantener su amistad, que en Eclesiastés 7:7 dice, ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Estas son las dádivas que por tratar de mantener la posición en la iglesia, que por tratar de mantener la amistad, que por tratar de mantener el vínculo familiar, que por tratar del dinero, que por tratar de mantener mi posición en el trabajo, estas son las dádivas, el galardón de los hombres, el regalo de los hombres. Esto corrompe el corazón, hermano. El amor por estas cosas corrompe el corazón, porque esto aparta del verdadero Dios al hombre. Lo puede confesar con su boca, pero verdaderamente, con su vida, con sus hechos, no lo está confesando, porque valora más el galardón de los hombres, esas dádivas, esas son las dádivas, el galardón de los hombres, la aprobación de los hombres, el aplauso de los hombres. El que no le vaya a pasar nada malo, el que no lo vayan a echar fuera, porque no quiere sentirse solo, no, que si ya hay, entonces pierdo las amistades, y al otro también, al otro, no, me voy a quedar solo, porque busca la compañía del hombre, no la de Dios. Y por eso la gente, hoy en día, hermano, no tiene temor, mire, no tiene el temor de Dios, porque Jeremías se quedaba solo, David se quedaba solo. Jeremías decía, Jeremías y David, dice, no me senté en compañía de burladores, ni entré con los que andaban simuladamente. Y cuando Jeremías lo declaraba también decía, me senté solo, porque me llenaste de indignación por lo que hacían, indignación por sus palabras, indignación por sus obras. Y esto es verdadero temor de Dios, no buscando el galardón del hombre, ni buscando la compañía del hombre. Me quede solo, que me quede solo. Yo tengo la compañía de millares y millares y millares de ángeles. Entonces, hermano, este es el que realmente está acompañado por Dios. Este es el que realmente tiene la compañía de Dios. Este es el que realmente tiene el agrado de Dios, tiene el aplauso de Dios y tiene el aplauso del cielo. Pero cuando no es así, esto no es aprobado por Dios, esto es reprendido por Dios. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? ¿Quién eres tú para que le tengas miedo al hombre? Que tengas temor del hombre, que es como heno, y del hijo del hombre, que del hombre que es mortal. Dice en la profecía de Isaías, el capítulo 55, ya le voy a decir dónde está. Creo 51:16, si no 52:16. Cuando dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? ¿Qué es el hombre mortal? ¿Qué es Dios? Dios el creador, eterno. Entonces, hermano, Isaías 51:12 es que está. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, y del hijo del hombre que es como heno? Porque el Señor, ¿por qué dice quién eres tú? Porque el Señor no formó a nadie para que fuera así. El Señor no vino a salvar a nadie para que fuera así. El Señor no vino a hacer en alguien un espíritu cobarde, porque no nos ha dado Dios, dice la Escritura, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder sobre el mal para vencerlo con el bien. Amor por Dios sobre todas las cosas. Amor por Dios. Y esto también está en el amor al prójimo. Porque si yo amo al prójimo, ¿por qué
por miedo a lo que me vaya a decir, por miedo a lo que me vaya a pasar, por miedo a su rechazo, yo no le voy a decir su condición espiritual que está caminando al infierno. ¿Se entiende? Entonces, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es poder sobre el mal, con el bien, y amor por Dios sobre todas las cosas y por el prójimo. Porque muchos dicen amar a su prójimo, pero lo que hacen es aborrecerlo, ocultándole las cosas que lo están llevando a esa persona a la condenación, ocultándole las situaciones y sus iniquidades que por ignorancia le está cometiendo y lo están llevando a la condenación. Y cuando el hombre oculta esto, el hombre no tiene ningún amor. El hombre es un aborrecedor de lo bueno. El hombre aborrece al hombre aborrece el bien. El que castiga a su hijo desde temprano, el que ama a su hijo, dice la Escritura, el que ama a su hijo desde temprano lo corrige, pero el que lo aborrece no lo corrige. El que lo aborrece no tiene ningún tipo de compasión de lo que le vaya a acontecer, sino que el que lo aborrece lo apapacha. Pero esto sí, dice la Escritura, sí, ¿verdad? Pero la gente enseguida lo toma padre e hijo carnalmente. Estos son hijos espirituales primero que todo. La Escritura habla espiritual. La Escritura habla espiritual y también es para padres e hijos del lazo sanguíneo. Bien, estaba en Proverbio 13:24. Bien, hermano, el que aborrece a su hijo no lo puede corregir. El que aborrece a su hijo tiene miedo de decirle. ¿Por qué? Por cómo vaya a sentirse él, por lo que él vaya a pensar. Tiene miedo de su rechazo. Tiene miedo de que se despegue de él. Este es el hijo espiritual. Tiene miedo de que se vaya de la congregación, o tiene miedo de que se aparte de él, tiene miedo de que allí le quite los diezmos, porque esto es padres espirituales, hijos espirituales. Tiene miedo de que lo calumnie, tiene miedo de su reacción, tiene miedo de muchas cosas. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Pero el que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. Desde temprano lo corrige, lo enseña la verdad de todas las cosas. El que no, es un cobarde, porque ama más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. La gloria de los hombres lo hace no hablarle a los hombres la verdad. La gloria de Dios, cuando se piensa en ella, ésta te hace hablar la verdad de todas las cosas sin miedo al hombre, sin tener temor de hombre alguno, sin tener cuidado del hombre como el Señor era y como el Señor hacía, y como le dijeron, maestro, sabemos que eres amante de la verdad, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Hermano, este miedo lleva al infierno. Este miedo hace a la gente guardar silencio. Este miedo hace a la gente ser copartícipe del pecado. Este miedo hace a la gente hacer que otros no sean salvos por causa de ese miedo. Porque cuando esto no se habla, allí, aunque no sean, póngale, 1000 gente, de esos 1000, 2, 3 creerán, 3 recibirán esta verdad. Y este miedo hace que en vez de salvarse 3 de 1000, no se salve ninguno, ni uno solo siquiera de 1000. Y por causa de ese miedo se derrama mucha sangre. Entienda. Y no se está pensando en el Señor. No se está pensando en el dolor del corazón del Señor. Se está pensando en mi propio beneficio. Se está pensando en el beneficio propio. Se está pensando en la amistad del hombre, no en la amistad de Dios. Porque no se trata solo de eso, sino se trata del dolor que se le causa al corazón de Dios, del dolor que el hombre le causa al corazón del Señor, porque por causa de eso se pierden muchos. Usted dirá, no, porque es que no me van a creer que voy a hablar, y además me van a decir, porque hermano, mire, el Señor dice que nosotros somos el verdadero creyente, dice que es como ovejas en medio del lobo. Entonces, somos como ovejas en medio del lobo cuando verdaderamente estamos en ese verdadero amor y temor del Señor, en su unidad y en su conocimiento verdadero. Y aquí yo os envío, dice,
como ovejas en medio de lobos. ¿Usted cree que los lobos dónde están? ¿Quiénes son los lobos? Los de que profesan otra cosa, los de otras religiones o demás. ¿Quiénes son los lobos? Los del mundo. Los lobos no son eso. Los lobos son los de la casa, porque los enemigos del hombre son los de su casa. Y la casa que es la casa de la cual habla el Señor cuando dice que los enemigos del hombre son los de su casa, se refiere a la casa de Dios. Se refiere a la casa del Señor, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, porque allí están los enemigos. Allí está el trigo y la cizaña juntos. Entonces debe de entender que los enemigos están en la casa, allí son lobos. Mire, hermano, si usted habla en contra de la predicación o de la enseñanza falsa, de un falso profeta que habla por sí mismo las cosas, y de un falso maestro que está enseñando algo de su propio corazón, del estudio que ha aprendido, de todo tipo de cosas erróneas que hay hoy en día, ¿verdad? Muchos por dinero, muchos por buscar fama, muchos aferrados a sus propias interpretaciones, y muchos amantes de las cosas del mundo, amadores de los deleites más que de Dios, enseñan todo este tipo de cosas. Y cuando en realidad esto es así, cuando uno tiene celo y uno va a hablar en contra de eso, uno debe de saber lo que realmente le va a venir encima. Vaya, por ejemplo, y haga y comente en contra de todo eso, donde hay mucha gente que sigue a estas personas, y va a ver cómo le caen, que si usted no está bien preparado, lo arrojan al infierno, porque lo hacen apartarse del camino del Señor. Le dicen de todo, lo ofenden, lo vituperan, llamados creyentes que están supuestamente, dicen ellos que defendiendo al Señor, le dicen malas palabras, lo ofenden, pero por sus frutos los conoceréis. Allí tú ves sus frutos, allí tú ves sus frutos. ¿Cuáles son sus frutos? De la serpiente, el fruto de la serpiente, de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Eso es lo que dice la Escritura. De la raíz de la culebra sale áspid, y el fruto de ella es serpiente voladora. Eso está en la profecía de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra con la multitud de lobos que dijo el Señor, que es como una guarida de serpiente, como una manada de lobos. Eso es lo que el Señor dice, Juan 10, ¿qué? 16. Bueno, ya pasé ese texto cuando dice que yo envío como ovejas en medio de lobos. Para que se sepa lo que es la mayoría de la cristiandad. Alguno dirá, no, ¿qué? Está en contra de los cristianos. Está equivocado. El cristiano verdadero, el creyente verdadero, el verdadero, tiene el Espíritu de Dios y es conformado conforme al corazón de Dios. Y el verdadero verdaderamente conoce al Señor y verdaderamente tiene temor del Señor y habla la verdad y la justicia del Señor, porque Dios le ha enseñado. Este es el verdadero. Y el verdadero, aunque sea uno, aunque sean dos o aunque sean tres, ese es verdadero. Pero si una multitud no es así, la multitud, aunque se diga ser cristiana, esta no es verdadera, esta es falsa, y esta no es más que una manada de lobos. No es otra cosa que una manada de lobos. No es otra cosa que una manada de lobos. Esa es la verdad. Eso es lo que acontece en el final. Mire, la verdadera esposa, para entender una cosa, eso está, por ejemplo, en el libro de Cantares de los Cantares. La verdadera esposa, en el final se siente, ¿cómo le digo? Abatida por esta transgresión que hay. Se siente abatida por esta tanto que se dice ser la cristiandad, y ella entiende que sus verdaderos hermanos son los antiguos más que los que hay hoy, escasos de los que hay hoy son él. Oye bien, dice Cantar de los Cantares capítulo 8 verso 1. Oiga que dice, oh, si tú fueras como un hermano mío que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, yo te haría a beber vino adobado del mosto de mis granadas. ¿Qué es esto? La escasa esposa que hay, la verdadera esposa que hay hoy, que es escasa, que se puede fácilmente contar en toda la faz de la tierra. Fácil se puede contar con los dedos de las manos. La escasa,
le dice en su espíritu a la multitud que se dice ser cristiana: si tú fueras como aquellos apóstoles, mis hermanos, aquella verdadera iglesia, aquel verdadero mi hermano, aquel que verdaderamente conocía al Señor, moría por el Señor, no amaba este mundo, aquel que verdaderamente entregó su tiempo, su vida, su cuerpo al Señor, el fruto del amor de Dios estaba en él, verdaderamente buscaba las cosas del cielo, no las de la tierra. Este es este hermano mío que mamó los pechos de mi madre. ¿Por qué mamó los pechos de mi madre? Porque bebió la leche espiritual no adulterada para que por ella creciera para salvación, porque la madre es la enseñanza del Espíritu Santo. ¿Entiende, hermano? Dice: este que mamó los pechos de mi madre, este es mi hermano antiguo, este mi hermano el hermano antiguo debe de entender esto. Si tú fueras como él, hallándote fuera, allí afuera, donde está la multitud que está siendo engañada, fuera de la casa, estás fuera porque estás siendo engañado, estás fuera de la casa celestial, hallándote fuera de la casa celestial. Yo te besaría y no me menospreciaría. Yo te diría: hermano mío, mira que está siendo engañado. Gente, voy a enseñar. El Señor está enseñando esto y esto, hermano. Allí te están engañando. Pero ¿sabes por qué no lo puedo hacer? Porque son lobos. Porque son como serpientes. Que tú te le acercas y enseguida te muerden. Tú le dices: hermano, está siendo engañado. Y te dicen: hijo del diablo. Te dice: perverso, mentiroso, tú ladrón que vienes aquí. Te ofenden, ignorante. A mí me han dicho ignorante. Yo le digo: te perdono porque no sabes lo que dices. Al Señor le dicen ignorante. Hermano, al Señor le dicen ignorante. Son completamente ignorantes del Señor, de todas las escrituras. Y le dicen ignorante. Porque la sabiduría del sabio no es conocida en medio de los necios. En su corazón reposa la sabiduría, pero dice la Escritura que no es conocida en medio de los necios. Entonces dice: hallándote fuera te besaría y no me menospreciarían. Yo te llevaría y te metería en casa de mi madre, te entraría en esa comunión con mi padre, porque ese es el espíritu que hace función de la madre en el seno familiar, no porque nada sea femenino, sino porque es Dios, es uno, ahí no hay género, nada, de nada, es Dios, sino que lo que es el seno familiar en la tierra aquí de padre, madre, hijo, él hace esa función. Entienda, hermano, que te enseña, te aconseja, te dice: hijo mío, ve aquí, hijo mío, ve allá, como allí hacía Rebeca con Jacob. Hijo mío, haz esto, hazme caso. Así, hermano, yo te llevaría, yo te metería, tú me enseñarías, porque hablaríamos lo mismo. Y yo te daría a beber vino adobado del mosto de mis granadas. Pero hoy no. ¿Por qué hoy no acontece? Si tú fueras manso como aquello era manso, porque son lobos, tú te le acercas y lo que te buscas es una mordida. Tú te le acercas y lo que te buscas es que te vengan encima, porque dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Esto hay que entenderlo. Usted debe de entender que usted no va a ir a personas que le van a recibir esta verdad, que usted va a ir a personas que no se la van a recibir. Usted va a ir a 1000 y no piense que allí los 1000 le van a recibir, ni siquiera piense que 800 le van a recibir. Sepa que la mayoría le va a ir encima, porque así son, porque esos son los frutos de pandilleros, son frutos de pandilleros, porque si fueran del Señor, no hablarían así como el Señor le dijo a aquellos fariseos. Dice: usted dice que son hijos de Abraham, vosotros no sois hijos de Abraham. No hizo esto Abraham. Ustedes me quieren matar. No hizo esto Abraham. Abraham no actuó de esa forma. Abraham no tenía estos frutos. Los tienen ustedes. Y después le dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ¿cuáles son esos frutos? Frutos de pandilleros. No hay ninguna diferencia entre los pandilleros y ellos. Y ellos son peor. Porque el de aquel pandillero de allá de la tierra, bueno, ese mata el cuerpo, no puede matar el alma, y ya se acabó. Pero este destruye el alma. Este te siembra veneno en el corazón, porque te dice cosas para que te duelan, para ofenderte, para que ahora entonces tú tengas que pedirle al Señor que te quite el recuerdo de esas palabras, para que no guardes rencor, para que no guardes remordimiento, porque entonces te destruye te mata te puede matar el alma,
Entienda esto, ese te puede, por eso tiene que estar uno bien preparado y debe de entender que no va a ir con un grupo de ovejas a llevarle esta verdad. Debe de entender que va a buscar el galardón de Dios y que allí, eso son lobos. Esos son lobos, eso no son ovejas. Allí hay escasas ovejas que el Señor quiere ir a rescatar cuando usted abra su boca con justicia, con clemencia, porque eso es lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 31, cuando dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Abre tu boca por el mudo. Proverbio 31:9. Proverbio 31:8. Dice, 31:8 dice: abre tu boca por el mudo en el juicio de todos los desvalidos. Y dice 9: abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. ¿Qué es esto? Que usted ve un grupo que se están, o los grupos allí, la mayoría, que están engañando y siendo engañados, y que escasos allí están siendo engañados. Y el Señor te enseña las cosas, engañado por estas falsas doctrinas, por estas falsas profecías, por el evangelio enseñado por el mismo hombre, todo esto que va en contra del verdadero corazón del Señor. Y te ve, porque el Señor le enseña, mira, allá hay personas que están siendo engañados. No son todos, son pocos, pero allá hay personas que están siendo engañados. Dice que el verdadero abre su boca por este mudo, porque este no puede hablar, porque este es como alguien, como un niño que está siendo engañado, que está siendo muerto por la falsedad. Y el Espíritu Santo lo que dice: abre tu boca por el mudo. Te está diciendo que abras tu boca, no que la cierres. Te está diciendo que abras tu boca, que declares la verdad, para que ese mudo escape. Porque a ese quiere salvar. ¿Te entiendes? A ese quiere salvar en el juicio de todos los desvalidos. Los que no se pueden valer, pues no tienen fuerza, porque no tienen de pronto ese ímpetu para buscar al Señor. No tienen esa diligencia para buscar al Señor. No tienen esa disposición, pero realmente quieren conocer al Señor, pero están siendo engañados. Dice: abre tu boca por Él. Abre tu boca entre toda esta multitud, que lo que son es una guarida de serpientes, que lo que son manada de lobos. Abre tu boca por esos escasos que están siendo engañados. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa de ellos. Defiende la causa del pobre y del menesteroso, del necesitado. Pero cuando se tiene miedo, esto no se puede hacer. Cuando se le tiene miedo a los lobos, esto no se puede hacer. Y cuando no hay verdadero amor por el corazón del Señor, esto no se puede hacer. Y cuando esto hay, entonces se sufre la pérdida de esos pocos que podrían ser salvos. Usted va a salvar a unos pocos, a 2, 3, a unos pocos, en medio de esa gran multitud, por su palabra, por su justicia que usted va a declarar. Pero cuando no tiene este amor por el Señor, se derrama mucha sangre, hermano. Entonces, como el ejemplo que le puse, son 1000, solo poniéndole un ejemplo hipotético. Le dice: no, son muchos lobos que hay ahí, me van a morder. Mira los frutos de ellos, porque son terribles los frutos, hermano. Son terribles. Como apedreaban a Esteban, así lo apedrean. Así lo apedrean. Y vaya a ver las palabras de ellos. Son hasta palabras amenazantes. Hasta palabras amenazantes, hermano. Palabras vulgares, malas palabras, ofensas. Muchos incluso amenazan hasta de muerte. Así es, en esto que se llama hoy cristiandad. El Señor me dijo de ello: esto es una sociedad cristiana que se ha levantado. Esto no es pueblo mío. Esto es algo moderno, una cristiandad moderna, una sociedad que ellos han hecho, lejos de mí, y que toman mis palabras. Así, hermano, el Señor me ha dicho estas cosas. Entonces debe de entender que usted va a salvar a pocos, pero cuando no hace así porque tiene miedo de ellos, entonces se van a perder esos 2 o 3 que podían ser salvos. Empezando por uno mismo que se está haciendo copartícipe con el pecado, como se lo declaré en el proverbio, que dice, el que oye la imprecación y no dice nada, es cómplice del ladrón, porque oye la imprecación y no dice nada, y aborrece su propia alma.
¿Entiende? Entonces esto es por causa de que no tener ese amor. Mire que se está derramando esa sangre. Mire, ya si ellos quieren hacer caso, esos pobres que están siendo allí engañados, ya si ellos quieren hacer caso o no, ellos darán cuenta a Dios. Allá ellos, yo voy a librar mi sangre. Yo voy a librar mi sangre por amor del Señor. Pero si ya ellos no quieren, ya yo no puedo hacer nada. Pero no que por miedo no lo vaya a hacer. No que por no perder una posición, no lo vaya a hacer. No que por no obtener ciertas ganancias, no lo vaya a hacer. Nada de eso. Nada de eso. Por eso es que Eliseo no aceptaba ningún tipo de regalo cuando vino Naamán a traerle, mira, te traigo vestido, te traigo esto. Ese es el mensaje que estaba dando. Ese es el mensaje que estaba dando el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Porque no está preocupado con eso, por oro ni por plata. Porque él está ocupado en el negocio del Padre. Ya Dios se encargará. Pero no es que el hombre se va a vender ahora por un plato de lenteja, que el hombre se va a vender por la amistad de alguien, por una posición en la iglesia, o que el hombre se vaya a vender ahora porque el otro, no se enemiste con él, o por no recibir ofensas, por eso. Entonces, por muchas cosas, el hombre se amista con el hombre, no teniendo que hacerlo, porque se amista con la injusticia, por miedo. Y por eso es que dice, hermano, que los cobardes, porque habla de muchos, pero esto es lo que se está hablando ahorita acerca de eso. Los cobardes, y junto con otros más, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Pero por qué? Porque fueron copartícipes de pecados ajenos. Porque no se compadecieron de esos que se perdieron. Porque no se compadecieron del dolor del corazón del Señor. Por eso, hermano. Porque fueron copartícipes de la sangre que se derramó. Fueron copartícipes de la sangre que se podía salvar. Porque aunque no directamente les enseñaron mal, ¿no? Aunque no directamente hablaron ellos lo incorrecto, pero fueron cobardes para corregir todo aquello que se decía en contra. Por eso el verdadero, hermano, va solo, entienda, el verdadero va a ser vituperado. Eso es lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 12, que el Señor fue crucificado fuera de la puerta. Oiga bien, el Señor fue crucificado fuera de la puerta. Hebreos capítulo 12, verso ¿qué? Ayúdame por favor, eso me fue el verso donde está. El Señor fue crucificado fuera de la puerta y dice, salgamos pues a él llevando su vituperio. ¿Y cuál es el vituperio? El vituperio del Señor es el vituperio de la multitud. No crea que el vituperio es el vituperio de los presidentes de las naciones, de Donald Trump, de los políticos, de la gente del mundo. Si ese vituperio lo hay, está bien, pero el principal vituperio es el vituperio por la casa del Señor. Entienda esto. Hebreos capítulo 13, verso 13. Hebreos capítulo 13 y verso 12. Empieza en el 12. Dice, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, ¿por qué lo hizo? Oiga, lea bien que dice, ¿por qué lo hizo? Para santificar al pueblo, hermano. Pensó en el hombre. Pensó en el perdido. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Padeció fuera de su propia voluntad. Esa es la puerta. Estás encerrado en tu propia voluntad. Sal de ella. Esa es la puerta. Sal de ella. Padeció fuera de la puerta, que físicamente, materialmente, se refiere a las puertas, es las puertas de Jerusalén, pero espiritualmente habla fuera de tus puertas, de tu propia voluntad. Entienda. Esto es lo que habla espiritualmente. Y dice, para salvar, para santificar al pueblo, padeció fuera de la puerta. Y padeció siendo vituperado. ¿Por quién fue vituperado? Por todos los que decían ser pueblo de Dios, por todos los judíos. Fue vituperado por ellos. Ese es el vituperio de la cristiandad de hoy. Dice, por lo cual también, dice el verso 13, salgamos pues a él
fuera del campamento, fuera de nuestra propia voluntad, fuera de nuestro propio campamento de la comodidad, de que no pierda esto, de que no pierda esta amistad, de que no me vituperen, fuera de su propio pensamiento, fuera de su propia voluntad. Salgamos pues a él, en pos de él, detrás de él, dice, fuera del campamento, llevando su vituperio, hermano. O sea que el Señor manda a llevar su vituperio, no a tenerle miedo al vituperio. ¿Ya entiende? ¿Y cuál es su vituperio? El vituperio viene desde los mismos líderes sepulcros blanqueados, desde las mismas paredes blanqueadas, que solo sirven para ser derribadas con martillo cuando Dios las derribe, desde los mismos allí vasos de deshonra, desde los mismos fariseos ciegos, que son la multitud que dirige a toda esta multitud del pueblo, que son aquellos lobos que dice la Escritura. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Pero si no hablo, si no al ver lo errado, lo que realmente el Señor no me enseñó, que va en contra de lo que Él enseñó, yo quedo callado y yo no hablo, entonces yo estoy buscando el agrado del hombre y no estoy soportando el oprobio, no estoy saliendo en pos del Señor para llevar su vituperio, estoy renunciando al vituperio, estoy evitando el vituperio. Eso se llama evitar el vituperio. Lo que dice es, salgamos a él llevando su vituperio. Porque no tenemos aquí ciudad permanente. Vea que dice el verso 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué buscas aquí si este no es el lugar de tu descanso? Como le dije, como el otro día aconteció algo así, como personas que allí se opusieron, supuestos líderes, y entonces allí el Señor me puso a decirle a mi esposa, le dije, no te preocupes por ello, dije, entiende lo que está aconteciendo, todo este engaño, toda esta guarida de lobo. Nuestros hermanos son los escasos, es muy escasos que están aquí en la tierra, y nuestros hermanos son los que están en el cielo, y los muy escasos que están aquí en la tierra. Así, porque no fui yo, fue el Espíritu Santo, hermano. Y eso es lo que dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Entonces, ¿qué buscas aquí? ¿Qué buscas el agrado del hombre? ¿Qué buscas para evitar el vituperio? Sal, lleva el vituperio. ¿Por qué? Porque por miedo a lo que el hombre diga, por miedo a las ofensas, el hombre no lleva el vituperio. Pero el hombre no entiende que el hombre, por eso que Esteban fue apedreado, debe de ser apedreado. Las piedras no son físicas. Esteban fue apedreado físicamente, aunque pueden ser físicas, pero eso es una representación para que se entiendan las pedradas que se van a llevar. Porque cuando uno me diga, ignorante, eso es una pedrada. El otro me diga, hijo del diablo, falso maestro, eso es otra pedrada. ¿Entiende, hermano? El otro me diga, ay de ti, que estás hablando contra el profeta de Dios, porque yo estoy reprendiendo la iniquidad que el Señor me está diciendo que haga. El otro me diga, ay de ti, que te levantaste contra el profeta, ay de ti, el juicio que te viene, eso es otra pedrada. El otro me diga, ve que ni tu propia vida tiene cuidado, esa es otra pedrada. Anda, te has salvado a tu familia mejor que estar veniendo aquí, eso es otra pedrada. Son ofensores, eso es una guarida de serpientes. Eso es, entienda lo que hay en el mundo, para que no sea ciego. Y aunque se levante la multitud, esos son la manada de lobos, la mayoría, porque la manada pequeña es la verdadera. Esa manada pequeña se puede contar fácilmente en toda la faz de la tierra, para que lo sepan. Y uno va a llevar, el que no tiene miedo a estas cosas, el que no tiene miedo a perder amistad, ni a perder posición, ni a perder iglesia, ni nada de eso, el que no tiene miedo a estas cosas y no tiene miedo a quedarse solo, porque Elías dijo, Señor, solo yo quedo y me buscan para quitarme la vida. El que no tiene miedo a estas cosas no le importa, sabe que Dios está con él, sabe que tiene compañía de millares de ángeles.
porque nos hemos acercado no al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, ni a la voz que hablaba, de la cual dice que aun si una bestia traspasar el monte sea apedreada y traspasada con dardo, y que Moisés estaba espantado y temblando, y que los que lo oyeron dijeron que no se les hablara más, sino que os habéis acercado al monte de Sión, Jerusalén la celestial, a la compañía, dice, de muchos millares de ángeles, a los primogénitos, a los espíritus de los perfeccionados escritos en los cielos, a Dios, el juez de todo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mire, hermano, mire, nos hemos acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Este está en Hebreo 12. 18 en adelante. A eso nos hemos acercado, para que la compañía de multitud de lobos, de multitud de enemigos de Dios, de multitud de gente que aborrece la verdad del Señor y ama una mentira en nombre de Cristo. Eso es grato ante el Señor. Eso es amar a Dios. Eso es ser hipócrita juntamente con los hipócritas. Eso es amar la falsedad. Se entienda. Pero cuando el hombre busca la compañía, el hombre no busca la compañía de Dios. El hombre no busca la compañía de Dios. Pero cuando el hombre busca la compañía de Dios, pierde la compañía de la tierra. Por eso es que dice aquí así, para consolar a los que verdaderamente no tienen temor, para hablar y hacer las cosas. Y dice, no nos hemos acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Dice, nos hemos acercado a Jerusalén la celestial. Nos hemos acercado, está precisamente donde dice, nos hemos acercado en el verso allí, 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Prefiero y debemos preferir acercarnos a esa compañía tan gloriosa que a la de los hombres que perecen y que son mortales y que son como heno y que pesándolos a todos igualmente en la balanza, dice la Escritura, pesan menos que la nada. Así es. Entonces, hermano, esto es lo que debemos de buscar, la compañía de Dios, la compañía de sus santos ángeles, la compañía de los que les sirven verdaderamente al cuerpo de Cristo, que son los ángeles, porque son espíritus para servicio, enviados para servicio a todos aquellos que seremos herederos de la salvación. Los que se oponen, para ellos esto es indicio de perdición, pero para nosotros de salvación. Y de ahí queda entender, la mayoría no tiene indicio de salvación, la mayoría es la que se opone, pero el cobarde se va con ellos, el cobarde va detrás de ellos, no va detrás del Señor, el cobarde no tiene la compañía del cielo, pero el que no tiene miedo a estas cosas, sufre el oprobio, sufre el vituperio, sale en pos del Señor, sufre la soledad. Y este es bienaventurado, hermano. Este tendrá galardón firme y galardón glorioso, más de lo que el hombre puede entender. Porque así dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os maten y digan toda clase de mal contra vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Porque nadie decía que Jeremías era verdadero. Escaso alguno, el que escribía lo que él hablaba y demás, pero toda esa multitud le hablaban cada cosa, hermano, pero cada cosa que él no quería estar. Cuando dice, ay de mí, madre mía, ay de mí, que me hiciste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Dice, no he hecho mal a nadie y todos me maldicen. Ay de mí, dice, madre mía. Entonces, hermano, mire, hay que entender, le voy a decir dónde está. Está en Jeremías 15:10.
Dice, ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra. Nunca he dado ni tomado en préstamo. Y todos, oiga bien, me maldicen. ¿Quiénes eran esos todos? ¿Decía ser pueblo de Dios esos todos? ¿O eran los sirios? ¿O eran los asirios? ¿O eran allí los etíopes, los egipcios? ¿Quién eran? ¿Quién eran? ¿Quién eran? Toda la multitud que decía ser pueblo de Dios, todos lo maldecían. Todos lo maldecían. Entienda esto, esta multitud de lo que se llama ser la cristiandad de hoy, lo va a maldecir cuando usted verdaderamente sea valiente delante del Señor. Y el Señor le advirtió a Jeremías, antes de empezar a hablarle todas las cosas, le dijo, no temas delante de ellos, para que no te quebrante delante de ellos. No temas delante de ellos. Yo te hablarás lo que yo te diga. Y dice, no temas delante de ellos, para que no te quebrante delante de ellos. Y por eso él no temió. Y por eso que dijo, ay de mí, madre mía, ay de mí. Porque sufrí el vituperio, hermano. Hay que entender lo que realmente va a ser. Y no tener miedo. Y no tener temor del hombre, que es mortal. Y del Hijo del Hombre, que es como heno. Todos lo maldecían. No van a ser 2 o 3. Y este va a ser verdadero. Este mayor compañía va a tener de Dios. Porque mientras mayor es este oprobio y más son los que maldicen, más ángeles Dios me mandan. Más ángeles Dios me manda. Como cuando Eliseo le dijo a Dios, Señor, Dios, abre los ojos de este para que vea. Y cuando le abrió los ojos, una multitud incontable que se le quitó el miedo. Cuando venían allí contra Eliseo a apresarlo. Para que vea, hermano, son más. Y cuando dice que son más, pueden haber millones de cristianos maldiciéndome por la verdad que estoy hablando. Pero sin embargo, son más los que están conmigo. Porque más ángeles me manda Dios. Más me manda. Más compañía, más me ama el cielo, más crece el galardón, más crece la recompensa, más crece mi hombre espiritual, más enriquecido en fe y en todo atributo glorioso espiritual, y mi mansión más se enriquece, más se acerca Dios a mí, más me agrado al Señor, más, mientras más oprobio tengo de la tierra y mientras más vituperio tengo por causa del Señor. Amén, hermano. Pero los cobardes, no, los cobardes tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén, hermano. Amén. Así que líbrenos el Señor de la cobardía y salgamos a Él, al Señor, que sufrió gran vituperio de su propia nación. Salgamos a Él llevando su vituperio, mirando al premio, mirando al galardón, mirando la esperanza que tenemos enfrente, por el premio puesto, por la esperanza, dice, puesta delante de Él, la esperanza puesta delante de nuestros ojos espirituales. Por eso, hermano, sin miedo al hombre y sin miedo a lo que me pueda acontecer, porque el Señor es cuidadoso para con todos los que verdaderamente le sirven, para que aun cuando le acontezca lo que acontezca, Él recompensarlo en mayor medida. Por eso que dice que Él secará las lágrimas de los oprimidos. Secará, enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y consolará a todos los enlutados. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios de la palabra del Señor acerca de los cobardes y de lo que le acontecerá y lo que debe de ser. Amén.